Pasado el letargo de estos meses, ahora que nuestras vidas van normalizándose, es tiempo de empezar a salir, de ocupar nuestros espacios comunes y recuperar la cercanía de quienes hemos echado tanto de menos. Pero no es tiempo de olvidar nuestro esfuerzo, nuestras pérdidas personales y colectivas, de modo que debemos seguir comprometidos unos con otros, dando un paso más en el camino de la ejemplaridad que hemos recorrido juntos estos meses. Por ello, y con su permiso, el equipo Vademente quiere seguir haciéndoles compañía con un poco de arte y de historia, de modo que volvemos con una nueva entrega de Arte y Contexto. Despedíamos nuestra anterior entrega con la imagen de Felipe IV en medio de la galería central del Museo del Prado, un espacio que nos está acompañando como escenario para narrar todas estas historias, algo olvidadas, que habitan aún en los trasteros de los museos. El Prado debe a Felipe IV una parte muy generosa y de extraordinaria calidad de sus colecciones, pues este monarca, al frente de una monarquía en decadencia que paradójicamente vivía su siglo de oro cultural, fue uno de los mayores mecenas y coleccionistas de arte que ha conocido Europa. Por ello, y porque el Prado ha vuelto a abrir sus puertas para reencontrarse con nosotros, volvemos al punto donde lo dejamos, al mismo rey y al mismo lugar, pero en esta ocasión para hablarles de espacios de poder. El poder del Estado se ha expresado de muchas maneras a través de las artes visuales, según han evolucionado nuestros sistemas políticos. La representación de la guerra y de los héroes fue uno de sus primeros recursos elementales y uno de los más prolijos en el tiempo, pues podríamos poner ejemplos desde la prehistoria hasta las sociedades contemporáneas. Por ello hemos dividido este trabajo en varias partes, como pueden observar en el título, para facilitar su comprensión y no tomarles demasiado tiempo en cada entrega. Estos asuntos de guerras y héroes se insertaron en toda suerte de contextos y determinaron la imagen esencial del gobernante, no sólo como un buen gestor, tal y como vemos a nuestro rey Cicerone en este retrato de Velázquez, también como un individuo victorioso por sus hechos y heroico por sus excepcionales virtudes. De modo que nos reencontramos en un nuevo episodio de Arte y Contexto para seguir compartiendo nuevas claves de lectura de viejas obras. ¿Nos acompañan? Habíamos seguido el rastro de 5 emblemáticas pinturas de Tiziano encargadas por María de Hungría, de las cuales tan solo conservamos 3. La principal ensalzaba la figura de su hermano, Carlos V, como vencedor de los rebeldes del imperio, y las otras 4 representaban a las llamadas Furias, los 4 condenados clásicos que sufrían el castigo eterno impuesto por los dioses a quien se rebelaba contra ellos. Durante más o menos 100 años, el retrato imperial formó parte de las galerías de retratos primero del Palacio de Vinci y luego del Palacio del Pardo. Las Furias primero colgaron en el Gran Salón de Vinci y luego en la Cámara del Rey del Real Alcázar de Madrid. Felipe IV decidió reunirlas por primera vez, agrupando el retrato imperial y las 4 Furias en el nuevo y flamante espacio de poder creado a modo de aula regia de la monarquía hispánica en el renovado Alcázar madrileño. Se trata del famoso Salón de los Espejos que pueden ver señalado en rojo en el plano del edificio que les estamos mostrando. Este fue el último espacio contextual de obras de arte que visitamos virtualmente. Lamentablemente el salón, como el resto del Alcázar, ardieron en 1734. Regresemos a este paradigmático espacio de poder para retomar y comenzar nuestro nuevo trabajo. Los espacios de poder son comunes a todas las sociedades organizadas de forma política. Tienen la cualidad de ser representativos, de sintetizar los conceptos y principios que sustentan al Estado, su ideología, sus jerarquías y los principios éticos y morales que los legitiman y los justifican, por lo que suelen apoyarse en las creencias. Por estas razones, son lugares donde domina lo simbólico, la alegoría, la metáfora, donde lo literal tiende a tener un sentido figurado,
pues su objetivo general busca una trascendencia más allá de los avatares de lo eventual, pretenden ser firmes, permanentes y estables. Desde las primeras sociedades históricas hasta las sociedades actuales, el arte en todas sus variables ha servido para modelar este tipo de espacios. El Salón de los Espejos fue un espacio de poder, concebido para glorificar a la monarquía hispánica, mostrando sus virtudes y la legitimidad y justicia con la que gobernaba sus reinos. Para decorarlo se encargaron obras nuevas y se incorporaron obras antiguas cuyo valor semántico fuera susceptible de adaptarse a las necesidades del programa ideológico del Salón. Por ello queremos partir del final de nuestro trabajo anterior, donde advertimos en qué modo el espacio, el contexto, puede implicar un cambio de lectura de una obra que se inserta en él. Cuando Felipe IV reunió en este espacio de poder el retrato de Carlos V al regreso de Milberg y las Cuatro Furias, sometió a estas obras a una relectura de sus significados previos, dándoles uno conjunto, ajustado a un discurso político más concreto y eficaz para el rey de España y para la escenificación de su poder en este espacio. Las furias dejaban de ser una advertencia genérica a los rebeldes para concretarse en los que se rebelaban contra la monarquía hispánica encarnada en el emperador y sus sucesores. El retrato de Carlos V, apartado de las galerías de retratos donde se había colgado anteriormente y aislado en la cabecera de este gran salón, se elevaba a la categoría de símbolo, de identidad de una monarquía, titulada como católica desde los tiempos de Isabel y Fernando, que era la virtualmente elegida por Dios como brazo secular para combatir a la herejía. Exactamente lo que había hecho el gran Carlos, venciendo en Milberg a los rebeldes protestantes alemanes. En el reinado de Felipe IV, Holanda, en pleno proceso de secesión, era un quebradero de cabeza constante para el rey y sus ministros. Los líderes de la rebelión holandesa tenían la misma condición de súbditos rebeldes y de herejes que tuvieron aquellos a los que había vencido anteriormente el emperador. Y es que, cuando a los pies del retrato se montaba el solio regio desde el que el monarca reinante asistía a las audiencias, la imagen imperial se proyectaba en la historia a través del legítimo sucesor de aquel rey católico, fundador de la Casa de Austria española. El rey que ocupaba ahora el solio era el heredero no sólo de medio mundo, también de la misma misión de castigo contra los rebeldes y los herejes. Pero consideremos un detalle. Viendo al emperador situado entre dos furias en este lado del salón, sería lógico pensar que entre las otras dos, situadas en el lado opuesto, debería colgar un retrato similar al de Carlos V. Pero ¿a quién pondríamos en medio en este caso? El rey encargó un retrato ecuestre de sí mismo para ubicarlo frente al de su bisabuelo, porque era su antecesor, pero también porque era el espejo de virtud en el que se miraba y se reflejaba desde el otro lado de la sala. Manteniendo este mismo principio de parangón, si el de Carlos V lo pintó el príncipe de los pintores del siglo XVI, Tiziano, el de Felipe IV lo hizo el del siglo XVII, Rubens. Recuerden que los buenos gobernantes son, además de héroes, protectores de las artes, como lo fue Alejandro Magno con el pintor Apeles, Carlos V con Tiziano y Felipe IV con Rubens o Velázquez. Rubens ejecutó esta obra durante su estancia en Madrid entre 1628 y 1629, cuando el discurso del Salón de los Espejos estaba tomando forma. La pintura original lamentablemente se perdió en el incendio del Alcázar, pero conservamos una copia en los Uffizi de Florencia, la que les mostramos, que nos permite saber cómo se representó al rey. Este retrato es el mejor ejemplo del cambio de paradigma interpretativo que experimentaban las obras que se colgaban en este salón, pues al ser creado para este lugar específico ya fue concebido en términos plenamente alegóricos y no narrativos. Felipe IV no vuelve victorioso de ninguna batalla, simplemente aparece representado como un héroe invicto. Exactamente igual que su bisabuelo, solo que en aquel retrato la célebre batalla de Milberg quedaba implícita en la razón por la que se pintó y en su mismo título.
Vemos al rey sobre un caballo en corbeta, un ejercicio de equitación que implica una gran destreza por parte del jinete y un firme gobierno del animal. El rey lleva las riendas con su mano izquierda, literalmente, pero también en sentido figurado, porque este tipo de retratos ecuestres son metáforas del héroe, pero también del buen gobierno. En este caso concreto, de la capacidad de Felipe IV para combatir a sus enemigos, pues va vestido con armadura, como su bisabuelo en el cuadro de Tiziano, y sujeta con su mano derecha el bastón de mando, símbolo desde la antigua Roma del imperium, es decir, el dominio. La acción del rey está sancionada desde el ámbito de lo celeste. En la mitad superior del cuadro, unos ángeles descargan sobre la espalda del monarca el orbe terrestre. Es el símbolo del espacio de acción de su monarquía, pero también del ánimo con el que acepta este peso que legítimamente le corresponde. Rematan el mensaje dos figuras femeninas. La primera, quizá la Iglesia o la fe, ofrece con una de sus manos al rey la corona de laurel de los vencedores, mientras que con la otra eleva la cruz sobre el orbe. La segunda, representada como una furia clásica, lanza los rayos de Júpiter contra los enemigos del rey, es decir, de la monarquía, que ya intuimos quiénes son, los rebeldes y los herejes. Como en alguna ocasión dijera el conde duque, el consejero principal del rey Felipe, Dios estaba de su parte, porque el héroe no va a la guerra para provocar desgracias, sino para evitarlas manteniendo el orden. Felipe IV fue llamado el Grande, como Alejandro, pero también el Rey Planeta, pues si su sobrino Luis XIV se identificó con el Sol, él lo hará con Júpiter, el Júpiter hispano, a decir de sus panegiristas cortesanos. Por esta razón, la presencia de atributos de este dios clásico estuvo presente en este salón más allá de los rayos que vimos lanzar contra los enemigos en el retrato del rey. Los rayos jupiterinos también aparecían en otro elemento imprescindible de la decoración de este espacio de poder, los espejos que le daban nombre. Lamentablemente se han perdido, pero son visibles en este retrato de Carlos II, obra de Carreño de Miranda, que les estamos mostrando. 12 espejos con marcos de ébano, sobremontados por grandes águilas de bronce, el animal atributo de Júpiter, que incluían los rayos en su decoración. Pueden verlos en la parte superior del marco, entre la luna y la cabeza del águila. Tenemos que hacer una consideración. El espejo es un objeto literal, pero en el salón adquiría también un sentido figurado. Por eso señalábamos que el retrato ecuestre del rey Felipe tenía como espejo al de su bisabuelo, porque espejo era sinónimo de ejemplaridad, tanto que los libros que recogían las historias o las vidas de hechos o personajes ejemplares del pasado se llamaban Espejo de Príncipes y formaban parte del repertorio para la educación de las altas jerarquías, ya fueran monarcas o nobles. Por ello, el nombre de este salón respondía al hecho real de contener estos 12 espléndidos espejos, pero también al de ser él mismo el espejo en el que admirar las virtudes y excelencias de la monarquía. Esto ayuda a comprender mejor la imagen de Carlos II en el cuadro de Carreño. El monarca no posa en cualquier lugar, lo hace reflejándose en un espejo de este salón, donde también se refleja el retrato ecuestre de su padre, Felipe IV, pintado por Rubens. Esto genera un extraordinario juego de niveles de realidad muy propio de la cultura barroca. En este retrato del último monarca Habsburgo vemos algo más. Aquellos 12 espejos se colgaron pareados sobre 6 consolas sostenidas sobre una pareja de leones de bronce que, al paso, apoyaban una de sus zarpas delanteras sobre una esfera de mármol. Si el águila es emblema de Júpiter y del Imperio Romano, el león es un animal asociado a la realeza en muchas culturas. Es un animal guardián y también representante de la fuerza y fortaleza de quien lo emplea como símbolo o incluso de quien lo vence.
España ha hecho buen uso a lo largo de su historia del león como símbolo o emblema, representando incluso a uno de sus reinos fundacionales, el Reino de León, razón por la cual este animal aparece en nuestro escudo. Los espejos se perdieron, pero los leones se conservan. 4 están colocados en el actual trono del Salón del Besamanos del Palacio Real de Madrid, por lo que siguen asociados a el espacio de poder que vino a sustituir con los Borbones al anterior de los Austrias. Los otros leones sostienen actualmente parte de la bella colección de tableros de piedras duras del Museo del Prado, de modo que siguen cumpliendo con su misión original. Estos leones del Alcázar tuvieron como referencia a una célebre pareja de leones de piedra pertenecientes a una de las familias más importantes de Europa, los Medici, una familia que empezaba a entroncar con las casas reales. Aquella pareja leonina era conocida como los Leones Medici y fueron ubicados por el duque de Toscana, Fernando I, en la fachada principal de la villa familiar en Roma. Allí, sin duda, los vio Velázquez, el responsable del encargo de fundir en la misma Roma nuestros 12 leones madrileños con destino al Salón de los Espejos. Los leones romanos fueron trasladados con el tiempo a Florencia y se colocaron custodiando la entrada de la loggia dei Lanci en la Plaza de la Signoria. Allí siguen. Los leones madrileños también fueron desplazados de su espacio original, pero terminaron por inspirar a otros famosos leones de la ciudad, ya fuera en reposo custodiando la entrada del Congreso o nuevamente al paso, aunque esta vez sin bolas, tirando del carro de la diosa Cibeles. Ya ven que el Salón de los Espejos era un universo simbólico lleno de referencias cruzadas, presidido por la imagen heroica de 2 monarcas en sus cabeceras principales. Pero nosotros también queremos hablar de guerra, no solo de héroes, y los hechos bélicos en este salón quedaron más bien implícitos que explícitos. Por ello vamos a seguir otro hilo para cambiar de espacio. El retrato ecuestre de Rubens sustituyó a uno anterior realizado por Velázquez, que lamentablemente también pereció en el incendio del Alcázar. Aquel no se conserva, pero en el Prado se guarda otro retrato ecuestre del rey Felipe de mano de Velázquez, pintado pocos años después para otro importante espacio de poder de la villa y corte, un espacio donde la guerra sí estuvo más presente. Abandonamos el Alcázar para dirigirnos al otro extremo de Madrid. Esta vista de la calle de Alcalá fue pintada por Antonio Joly a mediados del siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VI. El área que hemos marcado en rojo corresponde al Real Sitio del Buen Retiro, el palacio levantado a las afueras de Madrid por Felipe IV y en el que colgó este célebre retrato desde 1635. Para muchos quizá la imagen sea lo bastante elocuente como para ubicarse geográficamente en el Madrid actual, pero el lugar ha cambiado tanto que vamos a insertar unos cuantos edificios emblemáticos actuales para que todos podamos ubicarnos mejor. Efectivamente, estamos mirando desde la actual confluencia de la calle de Alcalá con la Gran Vía hacia Cibeles, donde se cruza la calle de Alcalá con los paseos de Prado y Recoletos. Lo que hoy es el centro de la ciudad moderna, entonces era una zona periférica, inmediata a la cerca que encintaba a la villa. Allí, a las afueras, se levantó el nuevo palacio del rey Felipe IV. Hoy, hablar del Retiro de Madrid es hacerlo de un parque, sin duda el más bello de la ciudad y una de sus joyas naturales y monumentales. En esta pintura, atribuida a Giuseppe Leonardo y realizada en torno a 1636, vemos el parque. Incluso al fondo se dibujan las formas rectangulares de su conocido y famoso estanque que aún permanece en activo. El resto del jardín ha cambiado bastante, pero de lo que apenas queda algún resto es del vasto palacio que vemos ante él, el palacio que le dio nombre. El área de este olvidado palacio se corresponde con el actual barrio de Jerónimos, que les ilustramos con esta fotografía tomada de Google Earth.
un barrio burgués y elegante que aún guarda las reliquias de aquel gran palacio cortesano de Felipe IV. Busquémoslas. Tenemos el antiguo Museo del Ejército, edificio ahora incorporado al Museo del Prado. El llamado Casón del Buen Retiro, otro de los espacios igualmente parte del Museo del Prado. Y la iglesia de San Jerónimo el Real, que aunque es anterior al palacio de Felipe IV, fue su punto de partida, quedando incorporada consecuentemente al regio conjunto. Volviendo a la vista de Giuseppe Leonardo, reconocemos estos elementos: la iglesia conventual antes de sus modificaciones decimonónicas que le dieron el aspecto que actualmente tiene, el Casón del Buen Retiro, que por entonces se estaba construyendo para ser el salón de baile del palacio, y el viejo museo militar, que era la panda norte del gran patio del palacio y donde se encontraba su salón más importante y representativo, su espacio de poder, el llamado Salón de Reinos, en el que se colgó el retrato ecuestre de Velázquez. Aunque Felipe IV vuelve a ser el gran protagonista de este nuevo espacio de poder, su verdadero hacedor y promotor fue su mano derecha, el conde duque de Olivares. El rey ocupó el trono en 1621 con 16 años, y don Gaspar de Guzmán comenzó a gobernar en su nombre a modo de consejero. Mientras el rey fue joven, resultó fácil entretenerlo y mantenerlo alejado del gobierno, pero 10 años después, cuando comienzan las obras del retiro en 1632, ya era un adulto decidido a implicarse en la gobernanza de sus reinos. De modo que el conde duque amplió la oferta de ocio, y siendo Felipe IV amante del arte, el teatro, la música, las fiestas y los saraos, qué mejor que un gran escenario donde todo ello concurriera. El edificio se levantó respondiendo al modelo estético de la dinastía, comenzado en tiempos de Felipe II, del que el Escorial se había convertido en paradigma. Aunque la actual fachada del Salón de Reinos fue modificada cuando se transformó en Museo del Ejército, lo esencial permanece. Así, las torres angulares rematadas por chapiteles empizarrados, los largos cuerpos horizontales de arquitectura sencilla, responden a los mismos estilemas que el Real Alcázar de Madrid o la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor madrileña. Un modelo que definió muchos edificios del Madrid barroco del siglo XVII que aún conservamos, como el Ayuntamiento antiguo o la que fuera cárcel de Villa y hoy es Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero el Retiro no fue solo un palacio con unos jardines, sino un real sitio, una posesión real con estatuto propio dentro de la villa que ocupó un extenso territorio al este de la misma. En esta vista aérea de este sector de Madrid es fácil reconocer la impronta dejada por aquella real posesión en la ciudad moderna. Lo primero y más evidente es desde luego el parque, pero si dibujamos su perímetro original, descubrimos su extraordinaria dimensión, y podemos advertir dos cosas. La primera, que su contorno es aún reconocible en las calles actuales, y la segunda es que aquel vasto territorio original está considerablemente mermado. Ya en el siglo XVIII, Carlos III segregó parte para fundar el Real Jardín Botánico y construir el Real Gabinete de Ciencias Naturales, actual edificio del Museo del Prado. Isabel II, tras la demolición del palacio, hizo un sustancioso negocio vendiendo los solares sobre los que se levantará el barrio de los Jerónimos y donde se ubicarán la Bolsa de Comercio, el cuartel general de la Armada y el emblemático Palacio de Telecomunicaciones. Las últimas segregaciones permitieron la construcción de nuevas áreas residenciales y de edificios para instituciones públicas, como el Ministerio de Agricultura, situadas entre el actual parque y las avenidas de la ciudad de Barcelona y de Menéndez Pelayo. Hasta ahora hemos contextualizado pinturas, ese es nuestro principal objetivo, pero vamos a intentar en esta ocasión contextualizar un edificio para comprender mejor su creación y su desaparición. Identificábamos previamente los pocos restos que permanecen de este palacio implementados dentro del barrio de los Jerónimos. Vamos a superponer a esta foto aérea del barrio la planta del conjunto palaciego para repasar su historia y comprender mejor su génesis, para volver a contextualizarlo en la ciudad de Madrid.
El elemento matriz fue el monasterio de San Jerónimo el Real, fundado por Enrique IV de Castilla. Originalmente estuvo ubicado a orillas del río Manzanares, más o menos en la zona del Paseo de la Florida, pero a causa de las quejas de los frailes por ser un lugar frío, húmedo y de mucho tránsito, se trasladó en tiempos de los Reyes Católicos a su actual emplazamiento. Otra ribera, esta vez la del arroyo de Valnegral, al este de la villa. El Madrid de los Reyes Católicos se terminaba en la Puerta del Sol, por lo que la casa jerónima quedaba convenientemente alejada de la población. Pero cuando llegó la corte en 1561 y la villa creció desmedidamente, su caserío se extendió hasta la ribera misma del arroyo, concretamente a la opuesta de la casa jerónima, por lo que arroyo y monasterio quedaron insertos dentro de Madrid. Aquel espacio fresco y ameno pronto se convirtió en lugar de asueto y esparcimiento para los madrileños. Había nacido el Prado de San Jerónimo, germen del actual Paseo del Prado. Este lugar, por sus buenas condiciones, fue atrayendo progresivamente a la nobleza cortesana, que huyendo del congestionado centro, comenzaron a levantar palacetes con bellos jardines y amplias huertas. En el plano de Mancelli de 1623, el que les mostramos entre las figuras del rey y del conde duque, pueden ver el monasterio jerónimo antes de la construcción del palacio, y las grandes casas con amplios jardines que se levantaron en este entorno. También pueden observar una torre llamada de la música y varias fuentes, como elementos de ennoblecimiento y recreo que se habían ido implementando en este paseo cada vez más cortesano y más nobiliario. Con la llegada de los reyes a Madrid, aquel monasterio pasó a jugar un rol extraordinario en los ceremoniales de la corte. Allí se realizaban los retiros piadosos en determinadas fiestas religiosas y allí se escenificaban ceremonias de Estado como las juras de los príncipes de Asturias, los bautizos, bodas y funerales reales. Para dar servicio a aquellas estancias, Felipe II, el primer rey que vivió en Madrid, construyó un cuarto real, el que vemos en este plano situado a la izquierda de la iglesia junto a la cabecera. Un espacio exiguo, pero suficiente para servir de alojamiento al rey cuando se retiraba a esta casa. En marzo de 1632, con 3 años, el primogénito del rey Felipe IV, Baltasar Carlos, era jurado como príncipe de Asturias en la iglesia de San Jerónimo. Para tal ocasión, don Gaspar, el conde duque, adecentó y sumó al cuarto real el ala este del claustro grande de los Jerónimos, una situación de ocupación por parte de la corte que ya era un hecho desde tiempos de Felipe III, razón por la que el monasterio tenía 2 claustros. Este claustro es el conocido claustro de los Jerónimos, que hoy es parte del espacio expositivo del Museo del Prado. A estas alturas de su gobierno, el consejero real no estaba en su mejor momento. Las bancarrotas y las derrotas militares empezaban a escribir las líneas definitivas de la decadencia de la monarquía hispánica. Por ello, y sumando las críticas a su gobierno con el interés del rey por entrar en política, el conde duque ideó un nuevo espacio cortesano orientado a la exaltación de la monarquía y de su gobierno personal, a la vez que ofrecía al rey un nuevo espacio de entretenimiento. Así, sin necesidad aparente, pues ya existían el Real Alcázar y la Casa de Campo, y sin previo aviso, se empezó a construir un palacio nuevo para el rey Felipe, en Madrid, costeado por el conde duque de Olivares. En primer lugar, se recreció el cuarto real hacia el norte y se lanzó un nuevo cuerpo hacia el este que sirviera como cuarto del príncipe. El viejo San Jerónimo empezaba a transformarse. Inmediatamente se construyó otro brazo hacia el este, paralelo al del príncipe, para ser acomodo del cuarto de la reina, configurando entre los 3 cuartos reales una plaza abierta con jardines. El proyecto crecía de manera orgánica y lo que podría haber sido sencillamente una casa real más, se elevó a la condición de real sitio, aumentando así su carga ceremonial y representativa. Por ello se hizo necesaria otra prolongación hacia el norte, generando una gran plaza interior donde se harían los festejos cortesanos. En estas 3 nuevas alas se ubicarían los salones de aparato y representación y las galerías de paseo, estructuras propias ya de un verdadero palacio. En el plano podemos ver que en estos nuevos edificios aparecen ya grandes salones y no pequeñas alcobas como en la zona anterior.
Los espectáculos del Buen Retiro fueron pródigos: la equitación, las justas, los torneos, espectáculos relacionados con el espíritu caballeresco se realizaban en la gran plaza interior del palacio. Pero también se organizaron juegos con toros y hasta luchas entre animales salvajes, por lo que se decidió añadir una nueva plaza exterior hacia el norte para que el pueblo pudiera asistir a estos espectáculos. Corría el año de 1635 y todo estaba listo para la inauguración. En 3 años se habían comprado los terrenos, se había levantado toda la estructura arquitectónica y organizado el gran jardín que la acompañaba. Una labor ingente que requirió de unos 1500 operarios de todo tipo, trabajando día y noche. Ese es el palacio que aparece representado en el cuadro de Giuseppe Leonardo. Entre el rey y su ministro pueden ver la plaza exterior, la del pueblo, de modo que el lado correspondiente al Salón de Reinos, ubicado entre las dos torres, quedaba situado justamente entre ambas plazas, con acceso desde sus balcones a los espectáculos que se realizaban en una u otra. Pero en un Madrid que vivía el esplendor del teatro del Siglo de Oro, se hizo necesaria una nueva ampliación hacia el este, entre 1636 y 1638, para añadir un Real Coliseo y un monumental salón de bailes. El Coliseo del Buen Retiro fue el primer teatro a la italiana, es decir, en forma de herradura, que hubo en España, y para sus representaciones se trajeron a los mejores escenógrafos italianos. Los textos eran de Calderón, Lope, Tirso, los grandes del Siglo de Oro y habituales visitantes de este palacio. El salón de bailes, que es el actual Casón del Buen Retiro, era lugar de mascaradas y saraos, con la opción de abrir sus puertas a los jardines para seguir las fiestas o contemplar los fuegos artificiales tan pródigos en este palacio. Con todo esto, la jaula de oro, por tener en ella encerrada al rey, o el gallinero, ridiculizando así la pobreza de sus materiales, quedó completado. Sobra decir que estos apelativos se los daban los enemigos del conde duque. Sus acólitos se deshacían en alabanzas hacia este nuevo real sitio. ¿Realmente eso fue todo? No, había que decorar aquel inmenso palacio. De la afición a la pintura del rey ya hemos hablado, y allí había metros y metros cuadrados de paredes por cubrir. Se vetó la extracción de pinturas del resto de las casas reales, de modo que los encargos y las compras de cuadros para alajar el Buen Retiro representaron la mayor empresa artística de la Europa del siglo XVII. Allí se reunieron más de 800 pinturas nuevas que dieron forma a un auténtico museo de pintura barroca. Hoy gran parte de esa colección se conserva afortunadamente en el Museo del Prado, aunque descontextualizada. En aquel vasto complejo orgánico de edificios y jardines habrá un lugar especialmente concebido para expresar el poder y la majestad del rey, el Salón de Reinos, el espacio de poder del Palacio del Buen Retiro. Como pueden observar en el plano, toda la panda norte de la gran plaza era un espacio protocolario dividido en 3 estancias, 2 rectangulares menores en los extremos y una alargada de más de 34 metros de largo por 10 de ancho, interpuesta entre ambas. Un módulo tradicional de la arquitectura áulica hispana que volveremos a encontrarnos en las siguientes entregas sobre este mismo tema. La sala central, la alargada, será el Salón de Reinos. Este salón se situaba en el centro de este cuerpo del edificio y, como vemos en esta sección longitudinal, ocupaba las 2 plantas completas, superando los 8 metros de altura. Podemos contabilizar 10 ventanas, 5 por planta, que sumaban con las del muro opuesto un total de 20. En realidad eran balcones y se abrían 10 a cada lado a las 2 grandes plazas para espectáculos del palacio, la interior y la exterior, de modo que desde ellos el rey y la corte podían asistir a los festejos haciendo del salón una suerte de palco real y cortesano. Era una estructura similar al pabellón real de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, solo que aquí se ofrecían palcos a una plaza, mientras que en el Buen Retiro se ofrecían palcos a 2 plazas, una villana y otra cortesana. Es probable que esta fuera la función original del salón, pues este fue incluso lugar de representaciones teatrales y de mascaradas, pero en 1633, tras ciertas victorias consecutivas de los ejércitos españoles en Europa, el conde duque decidió transformarlo en un espacio de poder real.
Para su decoración se creó un potente programa iconográfico pictórico en el que se exaltaba el valor de la guerra como lugar donde se enfrentaban la virtud y el heroísmo del rey y su monarquía contra los rebeldes y los herejes. El gran mullidor de aquel programa fue el conde duque y su círculo de intelectuales, y el gran organizador de todo fue el pintor y aposentador del rey, Diego Velázquez, siempre implicado en la reorganización en clave política y artística de las colecciones reales. Aunque el Salón de Reinos se mantiene en pie, su transformación en Museo del Ejército desde 1841 alteró gravemente su aspecto. Por ello les ofrecemos esta imagen reconstruida por medios tecnológicos. Si bien aquel cambio de uso sirvió para conservar el edificio y evitar su demolición, también supuso una reforma que borró algunos elementos de identidad característicos de esta sala. Es el caso del balcón volado que corría a media altura de sus muros y daba acceso a los 10 balcones superiores de cada lado. Desde aquella galería se podía asistir a los espectáculos de las plazas, pero también a las ceremonias o eventos que se realizaban dentro del mismo salón. Podemos encontrar paralelos a este tipo de estructuras cortesanas fuera y dentro de nuestro país. Por ejemplo, el Salón Real del Palacio de los Reyes Católicos en la Aljafería de Zaragoza, o el Banqueting Hall, levantado por Carlos I de Inglaterra en el londinense Palacio de Whitehall, edificado poco antes de que se levantara el Buen Retiro y decorado posteriormente por Rubens. Como ya apuntábamos, la guerra fue el argumento principal de este espacio de poder del Buen Retiro. Este empleo explícito de escenas de batallas tenía su razón de ser. Cuando Felipe IV y el conde duque llegaron al poder, se concluyeron las paces y las treguas firmadas en tiempos de Felipe III y el duque de Lerma, y se volvió a la guerra. La reforma del Estado, emprendida por don Gaspar, pretendía abrir el camino hacia una monarquía de corte más absolutista, más eficaz, pero que terminó generando aún más problemas y no pocas críticas. El prestigio que daban las victorias militares sostenía el prestigio del ministro, y sus mejores frutos se obtuvieron en 1625, el Annus Mirabilis, cuando España ganó nuevamente batallas en medio mundo. Unos triunfos que formaron parte del discurso del Salón de Reinos, porque 10 años después el conde duque necesitaba de la propaganda más que nunca. Los felices hechos de armas ocurridos en 1633 animaron al conde duque a resucitar el mito del Annus Mirabilis, el año milagroso, y así nació el Salón de Reinos. Por todo esto, la guerra fue el asunto principal de este espacio de poder. En los muros largos, entre los balcones, se colgaron 12 grandes lienzos con escenas de victorias militares firmados por los mejores pintores de la corte, los más mayores y los más jóvenes, ligando así presente y pasado del mecenazgo de la monarquía sobre las artes, pero también de las victorias. Sobre los balcones se ubicaron otras 10 pinturas de menor formato, todas ellas de la mano de Zurbarán, con asuntos relativos a los trabajos y a la vida de Hércules. Se insertaba así en el salón una referencia heroica y virtuosa que servía de espejo a una monarquía especialmente ligada a la memoria del héroe griego. Con estos dos elementos conjugados ya tendríamos uno de los bloques temáticos de la decoración del salón. Veamos los siguientes. Si los muros largos ofrecían las victorias y la imagen del héroe por antonomasia, el siguiente elemento parlante del salón estaba pintado al fresco en su bóveda. Se trata de los 24 escudos de los 24 reinos que componían la monarquía hispánica. Su presencia revelaba el carácter universal de esta monarquía, pero también su orden jerárquico. En esta vista vemos el extremo oeste del salón, por el que habitualmente se entraba al mismo. En la bóveda sobre esa puerta aparecen los escudos de Navarra y de Portugal. En el lado opuesto, el este, que era el principal del salón, estaban los de Castilla y León y Aragón, de modo que en ambos testeros se representaron los 4 reinos principales de la monarquía. Los 20 restantes completaban toda la herencia de los Habsburgos españoles. Su reunión en un solo espacio tenía mucho que ver con los paradigmas políticos que defendía el conde duque. Para terminar de señalar los bloques de contenidos que formaban esta sala, observemos que en el muro del fondo aparecen 3 retratos reales ecuestres. Uno se corresponde con el de Felipe IV, el cuadro que nos ha traído hasta aquí,
otro con el de la reina Isabel de Borbón, y sobre la puerta está el del príncipe Baltasar Carlos. En el lado opuesto, desde el que nosotros estamos mirando, estaban los de Felipe III y Margarita de Austria, los padres del rey Felipe IV y abuelos del príncipe Baltasar Carlos, con lo que ya intuimos que la legitimidad será otro de los argumentos de esta extraordinaria maquinaria política que fue el Salón de Reinos del Buen Retiro. El análisis de este excepcional espacio de poder lo llevaremos a cabo en nuestro próximo episodio sobre la guerra y los héroes. Pocos espacios regios emplearon estos dos viejos conceptos de manera más solvente y exaltada que este salón, incluyendo además entre sus cuadros algunas de las grandes obras maestras de la pintura universal sobre este tipo de asuntos. Nos despedimos esperando haberles satisfecho con este primer episodio. En breve les ofreceremos el segundo, de modo que dejamos al rey Felipe y a don Gaspar esperando hasta nuestro regreso para seguirnos contando nuevas historias. Un cordial saludo.